Hola a todas y todos. Bueno, teórico virtual. Arrancamos con la unidad 4, tal como habíamos conversado. Ya luego van a tener también los prácticos con Constanza. Comenzamos esta segunda parte entonces de la materia dedicada más específicamente o más centralmente a la cuestión de los sistemas electorales y toda la discusión que los sistemas electorales abren, o todas las distintas perspectivas o dimensiones de análisis. Ahí la materia creo que está bien ordenada, ¿no? Entre partidos políticos y sistemas electorales. Y está bien empezar por partidos políticos, porque como ya hemos venido viendo, son los actores fundamentales de la organización, no los únicos, pero sabemos sí que son los fundamentales en el inicio de la democracia, los procesos, sobre todo de a partir del siglo XIX en adelante, y van a comenzar justamente estos actores, los partidos, a interactuar, o la ciencia política incluso le va a prestar cada vez más atención a cómo interactúan, no solamente, digamos, con la sociedad y otras organizaciones, que es un poco lo que hemos venido viendo, sino también cómo interactúan o cómo es la relación, mejor dicho aún, entre los sistemas políticos, los partidos políticos, el sistema político, los partidos políticos y su relación con el sistema electoral. No, entonces decíamos partidos políticos y su cada vez más estrecha vinculación con los sistemas electorales, en el sentido, por un lado, y esto siempre mantengamos el registro histórico de las grandes transformaciones que se produjeron hacia fines del XIX y principios del siglo XX, donde efectivamente los sistemas electorales se modificaron. Y esto es importante porque si los sistemas electorales de un determinado país son un conjunto de instituciones o una institución que va a regular el acceso al poder, que va a regular la distribución de los cargos, que va a regular cómo los partidos compiten y por lo tanto cómo pueden, digamos, distribuirse los cargos y por lo tanto el poder, tenemos que pensar, y esto siempre es muy importante a través de la materia y a lo largo de ella, que estas instituciones son partes de procesos políticos, de luchas políticas, incluso de coyunturas políticas donde hay ciertas modificaciones, como es el caso, claro, decimos, de fines del siglo XIX al principio del XX, y donde sabemos que ingresan los partidos de masas, sabemos que hay realmente una revolución política muy importante. Eso también tiene que ver con algo, un textito muy breve que les pusimos para que lean, de un libro muy interesante, que su autor es Pierre Rosanvallon, sobre la construcción de la ciudadanía moderna, sobre la figura del ciudadano, pero sobre todo en relación a la política, porque uno después puede decir la ciudadanía social, la ciudadanía económica, la ciudadanía hoy con derechos de cuarta generación, derechos humanos, en fin, una serie de procedimientos que se fueron agregando a lo largo del tiempo. Pero la ciudadanía política como esa revolución de la igualdad un poco, ¿no? Va a decirlo Rosanvallon. No me voy a detener mucho en eso, pero es un textito muy lindo, breve, para entender qué significa, digamos, finalmente el voto universal, qué significa la participación de una igualdad verdadera. De nuevo, que tiene que ver con el ámbito político, que tiene que ver con el ámbito de, efectivamente, entonces, el sufragio universal como institución, y que va a producir una ruptura, va a producir una inclusión de todos, aunque siempre sabemos que todos no son todos, porque eso históricamente se va a ir modificando cuando las mujeres ingresen a la votación, o cuando incluso se cambien los registros de edad. Por ejemplo, en Argentina hace poco cambió también la edad para poder estar habilitado para votar bajo 2 años, ¿no? De 18 a 16. No es solamente una mera igualdad formal, ¿no? Eso Rosanvallon la deja claro, sino que es una ruptura fundamental que instaura el orden democrático y un nuevo momento de lo político. No nos vamos a meter tanto con esto porque es más del ámbito de la teoría política, pero es un libro bien interesante, ¿no? La consagración del ciudadano, ¿no? Es esta idea de pensar lo político no solamente atado a lo social, además, en fin, de allí se derivan un montón de discusiones, pero me interesaba como contexto también, donde Rosanvallon coloca esta discusión de cambio de siglo, sobre todo, de una irrupción diferente de la política. Ahora después voy a decir algunas cositas más, pero ustedes van a ver en el texto de Miguel de Lucca, que todavía no lo había nombrado
al texto de Miguel, texto obligatorio, estructurante, que tenemos al inicio entonces de esta unidad y que nos va a acompañar justamente para poder ir entendiendo otras cuestiones, texto también sobre el que vamos a volver. Así como yo le decía, el texto de Cingolani es un texto que nos va a acompañar y que siempre tienen que tener ahí al lado, mirándolo para ver la cuestión de los partidos. El texto de Miguel de Luca también, porque ofrece un montón de definiciones, un montón de registros en un lenguaje muy básico, pero al mismo tiempo fundamental y profundo, básico en el mejor sentido. Entonces, hay toda una cuestión contextual que van a ver que a lo largo del texto va apareciendo, que tiene que ver con algo que ya conocemos, que es la democracia de masas, los sistemas competitivos y pluralistas, todas cosas que están en el texto, que ustedes después que escuchen el teórico y lean el texto, por supuesto siempre van a ir ahí asimilando. Nuestras interrogaciones, nuestras preguntas son siempre, ya sabemos cuál es el marco histórico, de nuevo, sobre todo la erupción de los partidos burocráticos, de masas, luego van a ser partidos más profesionales electorales, como también lo ha llamado Panebianco, como lo llaman otros autores en el texto de Cingolani, pero va a empezar a dialogar todo esto con la estructuración, decíamos entonces, de los sistemas electorales y sus efectos, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que los sistemas electorales o que el sistema electoral de un país produce sobre los comportamientos políticos? Esto para nosotros es fundamental. Lo que nosotros tenemos que ver, después uno puede decir el sistema electoral de acá, el sistema electoral de allá, cómo funciona, en fin, si uno ya ingresa en una discusión más fina, en una investigación, si trabaja para alguna organización, lo que fuere. Este texto nos da un montón de elementos como para entender cómo el sistema electoral tiene un impacto sobre los actores fundamentales, básicamente los partidos y los candidatos de los partidos, cuestión que también va a aparecer en el texto, y por lo tanto cómo ordena, digamos, una serie de comportamientos al mismo tiempo que los limita. ¿Sí? Es decir, los sistemas electorales también producen una cierta reducción, digamos así, hacia la política y quiénes pueden competir o no. Es decir, los sistemas electorales van a influir también en cuántos partidos pueden competir, qué tipos de partidos. ¿Por qué? Bueno, porque los sistemas electorales tienen ciertas reglas que al mismo tiempo generan, digamos, contextos donde efectivamente producen una reducción muchas veces, así que como pueden producir también una ampliación, como sucedió a principios del siglo XX, cuando comienza a aparecer el sistema de representación proporcional. Palabrita clave, sistema de representación proporcional, una de las formas en que podemos entender los métodos de representación o el método de representación. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nosotros sabemos que tenemos básicamente dos métodos o dos criterios para entender. Criterio mayoritario, un criterio mayoritario donde puede haber mayoría simple o mayoría absoluta para alcanzar el poder. Siempre estamos pensando en la competencia política, siempre estamos pensando obviamente en este orden de los partidos políticos compitiendo en la arena pública, en democracias competitivas, pluralistas. Ya sabemos, digamos, todas estas cuestiones ya las tenemos incorporadas, digamos, ¿no? Como el contexto de cómo funciona la democracia. Con los sistemas electorales estamos agregando una dimensión fundamental más del sistema institucional de una democracia. Uno podría decir también, algunas democracias o, no tan o algunos países no tan democráticos también tienen algún sistema electoral, es decir, también tienen algún sistema de representación o de transformación de la voluntad popular en algún tipo de transformación. Efectivamente, pero como dice muy bien y como clasifica ahí muy bien Miguel de Luca, pueden ser no tan competitivos o pueden ser nada competitivos, como países donde hay un solo partido. O países como fue muchos años, por ejemplo, México con el PRI, con el Partido de la Revolución Institucional, que, bueno, justamente de un partido revolucionario pasó a ser un partido mucho más del sistema y lo era un partido hegemónico, para utilizar una categoría de Sartori, otro autor que va a estar un poquito metido en el texto y que ya conocemos y vamos siempre sumando capas, ¿no? Siempre les digo, la materia es ir sumando capas de conocimientos, de saberes, en función de los nuevos textos. Entonces, partido hegemónico, bueno, ¿cómo es la competencia? Y eso no significa que no haya un sistema electoral, es decir, un sistema que transforme los votos, la voluntad de la gente, a partir de algún tipo de regla y que eso pueda ser traducido en términos de bancas electorales o directamente, como es nuestro caso también, que elegimos
por un lado, diputados y senadores en un sistema más de tipo proporcional, y luego cuando elegimos nuestros candidatos a ejecutivos y sobre todo del Poder Ejecutivo Nacional, que lo hacemos bajo un sistema de mayorías, ¿no? Y que la Constitución muestra al mismo tiempo, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en Brasil el otro día, que para ganar es una mayoría absoluta, es el 50+1. En nuestro caso, nuestra Constitución a partir del 94, siempre es bueno traer estos ejemplos y volver a leerlos, nos dice claramente que para acceder a la primer magistratura, para acceder a el poder en el gobierno ejecutivo y ser presidente, hace falta sacar 40 y una diferencia de 10 con el segundo, o ya sacar más de 45. En el caso de que Brasil hubiese adoptado nuestro sistema electoral, Lula ya hubiese sido consagrado presidente. No tendría que esperar una segunda vuelta para reforzar, digamos, aún más, que es muy probable que gane, por otro lado, para reforzar aún más su triunfo, ¿no? Esto también va a repercutir en los partidos políticos. Por eso digo, es muy importante siempre que estén mirando como un ojo a cuál es el efecto que me genera en el sistema de partidos. De partidos de dos, digamos un bipartidismo, sobre todo un bipartidismo, un multipartidismo. Los sistemas electorales y, de nuevo, la representación proporcional y la representación mayoritaria va a estar muy en sintonía con esta cuestión de el efecto en los partidos políticos. Luego, bueno, por supuesto tenemos un montón de cuestiones, como dice ahí de Luca, que hay elecciones, digamos, a nivel nacional, subnacionales, de primer orden y por lo tanto de segundo orden, que también es interesante ver porque aparecen otros temas, otras demandas. También lo vamos a ir viendo esto, es decir, que las elecciones también se van a poder analizar y se pueden caracterizar como de orden nacional o de orden subnacional. Hay reglas básicas, digamos, ¿no? De las elecciones que también van a ver señaladas en el texto. De nuevo, me parece que es un texto bastante ameno, pero hay que dejar en claro, por supuesto, siempre algunas cuestiones en el teórico, ¿no? Entre las cuestiones más importantes, digamos, de las reglas básicas electorales, por supuesto, tenemos el derecho al voto. ¿Cómo se forma el padrón electoral? Eso es muy importante. ¿Cómo se conforma el padrón electoral? Es decir, quiénes son los que pueden efectivamente votar, pero no solamente quienes pueden votar, sino si el padrón electoral se constituye a partir de una obligatoriedad, por ejemplo, como tenemos nosotros, o si más bien es un registro, por ejemplo, voluntario, ¿no? Ir a votar, o si es de forma obligatoria o voluntaria. Eso también es interesante porque no solamente nos habla de la cultura política, nos habla también de cómo el sistema electoral está en relación a esa cultura política y a esa democracia, ¿no? En definitiva, siempre estamos pensando en un régimen político democrático. Es decir, cuando pensamos este texto en términos de su funcionamiento, de una idealidad, digamos, o de un tipo ideal, estamos pensando en la democracia. Luego, si ya bajamos un nivel y tenemos sistemas políticos un poco menos democráticos, pero donde hay, sin embargo, reglas electorales, bueno, tenemos que ir a ver cómo funcionan, ¿no? Porque ya la restricción me modifica ese sistema electoral. La modalidad del voto, otra cuestión también muy importante, ¿no? Si es directa, si hay un colegio electoral. Por supuesto, después tenemos toda una discusión que es más contemporánea, digamos, respecto a la tecnología, al voto electrónico, ¿no? Si el voto electrónico resuelve el problema de las boletas, en fin, esa es toda una discusión muy interesante que también ya seguramente la podamos también tener con Marcos Schiavi, que es nuestro invitado director nacional electoral para la clase que viene. Bueno, la cuestión de las candidaturas, las campañas electorales y el financiamiento de la política. Todas esas cuestiones siempre están en discusión también. Si ustedes se toman el trabajo de seguir algunas discusiones en el Parlamento incluso, tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Obviamente que allí ingresan todo lo que significa, siempre en perspectiva histórica, siempre trayendo la historia y las transformaciones en los regímenes, la caída de los regímenes, por ejemplo, en nuestro caso oligárquicos, a regímenes democráticos, cómo se conforma, decíamos, el cuerpo electoral, la cuestión del padrón, si es un registro automático, si es voluntario, ¿no? Eso va a tener efectos. ¿Va a tener efectos en qué? En la participación. Otra cuestión fundamental que hace a la democracia y que hace a cómo el sistema electoral puede también incentivar o desincentivar. Si la votación no es obligatoria, bueno, ya estamos teniendo, por lo tanto, una idea, ¿no?, de cómo funciona ese sistema
político. Por supuesto que también introducimos en todo esto la cuestión de si el voto es secreto, obligatorio, obviamente. Es decir, ahí volvemos a Rosambalón, la cuestión de la igualdad. Puede decir uno, ¿hay desigualdad de clase? Sí, por supuesto. Capitalismo, etcétera. Clases sociales, diferencias de poder, ¿no? Podemos ir agregando todo lo que ya sabemos. Pero la igualación del voto, o el voto como igualador, ¿no? Garantizó, digamos, la elección de autoridades por una mayoría, ¿sí?, de ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto no por una minoría privilegiada, ¿no? El voto individual y el voto secreto son cuestiones que tienen que ver de nuevo con esto de Rosambalón, en el sentido de que él rescata esta idea de que hay una individualización en el mejor sentido, ¿no? El voto se afirma sobre una individualización y produce un cambio. También van a ver ahí, que me parece importante, algunas palabritas claves, por ejemplo, como el malapportionment, ¿sí? Que ya lo vamos a ver también en un texto más adelante sobre representación proporcional o sobre desproporción en la representación. Es decir, básicamente, la distribución injusta en base a una población de los distritos electorales en que se divide el país, ¿no? O sea, cuando hay una desproporción o una desigualación o una desigualdad en la relación entre representantes y distritos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un problema de una distribución injusta de la cantidad de diputados que tendría que tener el Parlamento Nacional, el Congreso Nacional, en relación a su población, en relación entonces a su distrito electoral. Básicamente tiene unos 20 diputados menos. Bueno, toda esa cuestión, que se llama malapportionment, vamos a verla más adelante, pero ya para que vayan captando también cuestiones que tienen que ver incluso con la lógica política, con la disputa política, en el sentido de que, de nuevo, el sistema electoral no es solamente un conjunto de reglas neutrales, no es una pura técnica, ¿no?, que ordena, sino más bien al contrario, es el resultado de procesos históricos, por supuesto que también complejos de modificar estas reglas, porque no se puede andar cambiando el sistema electoral todos los días, pero que cada tanto aparecen, ¿no?, ciertas discusiones interesantes. Por ejemplo, lo del malapportionment es una cuestión que está siempre en discusión, y otra que ya les digo y que van a ver más adelante, dos palabritas en inglés, ¿no? Malapportionment es básicamente desproporción territorial, y el gerrymandering, ¿no?, que viene de un político norteamericano de Massachusetts, Jerry, de apellido, que lo que hizo fue, acá también creo que Perón lo hizo en algún momento en los años 50, me parece, y que María Eugenia Vidal, por ejemplo, tenía la intención de hacerlo en la provincia de Buenos Aires, que es transformar los distritos electorales, producir reformas en los distritos electorales y modificarlos. Y por lo tanto, producir un cambio en los resultados electorales y en los comportamientos políticos. En fin, malapportionment y gerrymandering, dos categorías ahí que van a estar jugando en esta cuestión de asociada a la modalidad del voto, ¿no?, pero sobre todo tiene que ver con los distritos. Pensemos que los distritos son los espacios fundamentales en donde se van a desarrollar las elecciones, donde uno tiene que mirar cómo ese distrito está conformado. Otra cuestión fundamental tiene que ver, bueno, un poco lo hemos dicho antes, ¿no?, las candidaturas, ¿no?, la selección de candidatos. Bueno, de Luca dice, la selección de candidatos es la acción más importante que hace un partido, que hacen los partidos, siempre pensando en la cuestión electoral, ¿no? Ahí podemos volver a Panebianco también, por ejemplo, algunas cosas, aunque él eso trabaja en otros capítulos que ustedes no vieron más de lleno, pero sí a la cuestión de la función de los partidos, ¿no? Volvemos de nuevo a Cingolani. Los partidos organizan ideas, proponen políticas públicas, tienen programas, conectan con las demandas de la sociedad e intentan de algún modo representarlas, ¿sí? Y seleccionar sus candidatos, porque el partido va a depender también del tipo de candidato. Bueno, vemos ahora la discusión, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, ¿no?, en Cambiemos. Un poco de agua. Por ejemplo, hay toda una discusión que es política, por supuesto, que es entre el radicalismo, el PRO, Macri, más a la derecha, más al centro, en fin, toda la discusión de tipo ideológico que también podemos ver. Pero está la discusión sobre si se van a anular o no las PASO,
que tiene que ver con la discusión interna de los partidos y cómo los partidos se ordenan, en tanto incluso tienen varias candidaturas posibles, y tiene que ver entonces cómo los partidos van a seleccionar los candidatos. Teniendo en cuenta la institución PASO, ahí, y también vamos a hablar con Marcos Schiavi, ahí la institución PASO cumple un papel fundamental, porque también está normando, está arreglando a los partidos y efectivamente ordena también a los partidos, ¿no? Uno podría pensar que es un elemento, podría leerlo como democratización, es decir, los partidos ponen en juego sus distintos candidatos a través de un método democrático como es las PASO, donde la gente va, vota y de allí sale un candidato, el más votado, y al mismo tiempo puede ser producir un efecto ordenador también en frentes, en coaliciones, como hemos venido viendo. Ahí de nuevo volvemos a traer los temas siempre presentes, y quizás la paso a una coalición desordenada, caótica, con muchas tensiones, quizás la ordena, o porque tiene muchos candidatos. Entonces, la candidatura es algo fundamental en términos, ¿no?, de la selección que hacen los partidos políticos y la distribución del poder. Por supuesto, las campañas electorales, el financiamiento, todas cuestiones que están muy presentes, ¿no? Ahí van a ver que De Luca también hace mención algo que vimos nosotros, que es la transformación de los partidos burocráticos de masas en partidos profesionales electorales, algo que también dice Panebianco, ¿no? Es decir, donde la cuestión de los candidatos, incluso con cierta personalización, tienen un papel mayor en un partido de profesional electoral que en un partido clásico burocrático de masas, que ya casi parece haber dejado de existir, ¿no? Creo que ya ahí los textos que hemos visto, las teorías nos ordenan muy bien la realidad más empírica. ¿Cómo acceder a la realidad empírica? ¿Cómo observarla? Bueno, siempre les digo, si tienes que escribir un paper o un TP próximamente, la cuestión de la observación de cómo están estructurados los partidos, bueno, sabemos que ya no funcionan, ¿no?, como los partidos burocráticos de masas, con todo lo que implica eso desde el punto de vista organizacional, diría Panebianco, pero también ideológico-social, desde el punto de vista más de la estructuración social o la historia política reciente. Tenemos que al mismo tiempo definir, digamos, ¿no?, obtener definiciones y atributos del sistema electoral. Van a ver que ahí, a partir de la página 271, 270 en adelante, van a tener algunas como definiciones, ¿no? Yo les quería leer una que me pareció que estaba muy bien, que es la siguiente. La definición del sistema electoral estoy hablando. Conjunto de reglas y procedimientos que gobiernan el proceso por el que las preferencias electorales se articulan en votos y por el cual esos votos se traducen en la distribución de la autoridad gubernamental entre los partidos políticos en competencia. Clarísima, ¿no? Digamos, bien sintética. Básicamente es un conjunto de reglas y procedimientos que gobiernan, ¿no?, el proceso de las preferencias de las personas, de los ciudadanos, y que eso se va a articular en votos, y esos votos se van a traducir en bancas, en autoridades ejecutivas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre en partidos, ¿no? Siempre en partidos. O sea, y además, en el caso argentino, la Constitución dice que los actores fundamentales de la democracia son los partidos políticos. Pero no es solamente un aspecto normativo, no es solamente un aspecto debería ser así, no, tiene que ser así. Y es así. Y eso es por una cuestión formal, legal. Por eso las candidaturas siempre tienen que estar inscritas en partidos. Eso que vemos como una norma también es importante. ¿Qué cosa es importante? Que los partidos tienen que seguir existiendo a pesar de sus cambios, a pesar de las transformaciones, a pesar de la crítica, de la crisis, de la metamorfosis, de la representación, de la crisis de los partidos políticos tradicionales, como hemos venido viendo. Sin embargo, esto es interesante, nuestra normativa, nuestra Constitución, está diciendo que se compite y que los actores fundamentales de la democracia son los partidos. ¿Son los únicos? No, porque sabemos que la democracia no nos agota solamente la cuestión electoral, pero siempre que estamos pensando en elegir autoridades, en conformar gobiernos, estamos pensando en los partidos políticos como aquellos actores que entonces van a ocupar esos lugares, van a competir entre ellos y van a elegir a sus propios candidatos. Ahí también me anoté puntualmente para decirle, en la página 72, ¿sí?, busquen las citas de Rae, de Nolen y de Sartori, tres clásicos. Sartori ya lo conocen, tres clásicos de esta discusión sobre
los sistemas electorales y los sistemas partidarios, o Rae, Nolen y Sartori, ¿no? Como ellos también en realidad dan una serie de definiciones que nos ayudan entonces a ver cómo operan, ¿no?, los sistemas electorales. Bueno, básicamente los sistemas electorales favorecen obviamente a los partidos políticos que logran alzarse con una mayor cantidad de votos, ¿no? Y que en general, por supuesto, perjudican, vamos a decir así, a las organizaciones partidarias que obtienen una menor cantidad de sufragios. Obviamente, ahí de nuevo colocamos la cuestión de si el sistema de representación es de tipo mayoritario o si es de tipo proporcional. En nuestro país nosotros en realidad tenemos las dos cuestiones. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, para elegir presidente tenemos un sistema uninominal, es decir, se vota en todo el país a una persona, en un partido, como ya dijimos, un candidato, en una lista, también ya vamos a hablar de las listas, pero la República Argentina funciona como un único distrito. Por lo tanto, la elección a presidente es uninominal, pero la Cámara de Diputados es plurinominal y es de representación proporcional. Entonces, nosotros tenemos ahí dos modos distintos de funcionar el sistema electoral: para presidente de una forma y para la Cámara de Diputados de otra. Tenemos ahí una mixtura y además tenemos que, y ahí vamos a sistemas políticos comparados, sabemos que vivimos en un presidencialismo, por lo tanto la construcción y la formación de los gobiernos y del poder es distinta al parlamentarismo, donde en general se vota a un conjunto de candidatos y de allí saldrá el primer ministro. Es una votación, es un origen, digamos, de la legitimidad. Nosotros sabemos ya que tenemos dos instancias, ¿sí? Entonces, cuando miramos la Cámara de Diputados, lo que tenemos es un sistema de representación proporcional y plurinominal. ¿Por qué? Porque los distritos son plurales, son las 24 provincias, 23 más 1, la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ese sistema electoral de traducción de votos a puestos, a bancas, en este caso, funciona bajo un sistema de representación proporcional, que ya se los digo, el sistema de ONT, ¿sí? De apóstrofe ONT, que es una forma, un cálculo de sesgo bastante mayoritario, que es el que se usa en Argentina y en muchos otros países, creado por un belga, de ONT, para transformar la cantidad de votos en bancas, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de bancas en disputa que haya en un distrito y de acuerdo a la cantidad de votos que cada partido saque, va a haber una regla, ¿sí? De nuevo, de un sesgo un poco mayoritario, es decir, que favorece más a las mayorías, aunque sea de representación proporcional, facilita o da lugar tiene una tendencia, un sesgo mayoritario, pero no deja de ser proporcional. Luego les vamos a subir algún videito para que eso siempre queda mucho más gráfico y más fácil de ver, pero el sistema de ONT es la forma en que en nuestro sistema electoral se transforma, digamos, entonces, a partir de una, no diría cuenta, ¿no? A partir de una regla matemática, ¿sí? La relación, entonces, entre cantidad de votos por partido y bancas. Por supuesto, entonces, de nuevo decimos, ¿no? El sistema proporcional tiende a ser supuestamente más representativo, ¿sí? Representativo. Y el sistema mayoritario menos representativo, y ahora vamos a decir algunas cositas más adelante. Entonces, esta cuestión de la proporcionalidad, ¿sí? Que en realidad la relación entre votos obtenidos y escaños es una relación que se denomina de proporcionalidad. Hay una proporción entre unos y otros. Es muy importante, ¿no? Porque de esa relación entre votos obtenidos y bancas, que llamamos proporcionalidad, van a surgir los efectos sobre la estructuración del sistema partidario y sobre el comportamiento del electorado, pero sobre todo también de cómo los partidos se van a comportar
sabiendo cómo funciona el sistema electoral. Entonces, ahí de nuevo hay una relación interesante. Inclusive, donde ciertos partidos políticos prefieren, por ejemplo, los partidos de izquierda más chicos, prefieren concentrar su militancia, concentrar su competencia política. En provincias más chicas, sabiendo que ya el sistema de representación proporcional tiene un sesgo mayoritario y donde dominan, básicamente, vamos a poner radicales y peronistas, para decirlo de algún modo rápido, cuestión que de hecho es bastante cierta, un partido más chico, un tercer partido, va a tener pocas posibilidades entonces de competir ahí. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a ir a un territorio donde haya muchas más bancas en disputa, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, o AMBA en general, o el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires. Además de una serie de características culturales, geográficas, territoriales, sociales, que seguramente un partido de izquierda podría hacer una competencia mucho mejor para sí en esos territorios, ¿no? Entonces, la cuestión de cómo el sistema electoral estructura el sistema de partidos es fundamental. Y la competencia partidaria. Entonces, los atributos más importantes de los sistemas electorales, vamos a enumerarlos. Distrito o circunscripción, fundamental, ver el distrito o la circunscripción. El distrito o la circunscripción es un atributo fundamental del sistema electoral. Bueno, el tamaño de la Asamblea Legislativa, cuántos de Congreso, cuántos, en este caso estamos hablando del Congreso y no estamos hablando del Poder Ejecutivo, la votación a presidente, ¿no? La fórmula electoral, de nuevo, tipo de proporcionalidad, qué tipo de sistema, si es más mayoritario, decíamos, de D'Hondt es más mayoritario, en el sentido que es proporcional, ¿sí? Porque trata de una proporcionalidad, pero la fórmula de transformar votos en escaños tiene un sesgo mayoritario, es decir, que ayuda o apunta un poco más a consolidar mayorías más estables. Eso también es interesante y lo van a ver en el texto, que es una discusión política fundamental. Hay sistemas electorales, como el inglés, claramente, que prefieren ¿qué cosa? Garantizar gobernabilidad, garantizar la estructuración de mayorías fuertes y quizás representar proporcionalmente un poco menos. ¿Sí? Eso lo estudia muy bien Aaron Lichtbart, que lo tienen también en el texto, en un libro que se llama Modelos de Pattern of Democracy, Patrones de Democracia, donde él analiza básicamente estos dos modelos, mayoritario o proporcional. Bueno, el inglés es mayoritario porque tiende a, en la lógica institucional y en la lógica mayoritaria antes que la proporcional, tiende a conformar un sistema institucional electoral que apuntale más la construcción de gobiernos fuertes. No que represente tanto, sino que construya gobiernos más fuertes. Eso tiene que ver con la fórmula electoral. La barrera o umbral de exclusión, fundamental. ¿Cuál es el piso a partir del cual de porcentaje de votos que puede sacar un partido para poder competir? En Argentina es relativamente bajos, 1,5. Los partidos que sacan el 1,5 de los votos en las PASO, siempre que haya PASO en este caso, o más, si se mantienen las PASO, ahí va a tener la posibilidad de competir luego a las elecciones generales. Pero hay países como Alemania, por ejemplo, que tienen 4 o 5%, creo que Alemania 5%. Por lo tanto, eso hace un efecto de reducción de los partidos más chicos. Los partidos más chicos quedan fuera de la competencia. Algunos dirán, facilita, de nuevo, esta idea de que compitan, bueno, los partidos que tienen más votos, los partidos que representan más, y se evite la fragmentación. Que no compitan, digamos, todos los partidos, sino que haya un umbral o barrera. Y otra cuestión importante en relación a, siempre estamos hablando de los atributos más relevantes de los sistemas electorales, tiene que ver con la estructura de la boleta, ¿no? Con la lista de votación, con la posibilidad incluso de lo que se llama el apportionment, que es la unión de listas, que esto es otra palabrita, dijimos malapportionment, desproporción territorial, gerrymandering, la posibilidad de transformar distritos electorales, con intervenciones políticas, con leyes, digamos, ¿no? Es decir, es muy difícil también eso, modificar, decíamos, distritos electorales en función de las perspectivas políticas de un partido en un territorio. Y el apportionment, que sería la posibilidad de unir listas, ¿no? Vamos a decir algo también sobre esto. Cuando hablamos de
la circunscripción, la importancia de la característica importante de la circunscripción es el tamaño de la misma, ¿no? Es decir, ¿qué sería el tamaño de una circunscripción? El número de cargos que se eligen por distrito. No el tamaño territorial, no los metros cuadrados, no los kilómetros cuadrados de un territorio, sino el número de cargos que se eligen. Por lo tanto, podemos tener provincias inmensas con un distrito electoral pequeño, como sucede en el sur, por ejemplo, ¿no? Y la unidad de medida es la banca, ¿no? Ya, esta es una cuestión como más técnica, ¿no? Y de nuevo, ya lo dije antes, las circunscripciones se dividen en uninominales, cuando se elige una sola banca, o un solo puesto, como puede ser el presidente, y plurinominales, cuando se eligen 2 o más cargos. Por eso decíamos, nuestra Cámara de Diputados y senadores también, aunque son distintas las formas, son plurinominales. Las fórmulas electorales, ya dijimos, o son mayoritarias o proporcionales en grandes rasgos. Volvemos a una cuestión que está al inicio del texto, que es un poco lo que yo dije al inicio de la clase, que tiene que ver con la modificación, incluso esto de muchos trabajos, no vamos a poder verlos, pero cómo, por ejemplo, cuando surgen los partidos obreros, cambian los sistemas electorales. O sea, las élites que en ese momento, y básicamente en general había dos partidos, más liberales, de centro, más conservadores, más del establishment, digamos, cuando vieron que la clase obrera se organizaba en partidos políticos y podía disputar efectivamente el poder, produjeron muchas veces cambios en los sistemas electorales. Por ejemplo, de ahí surgen las fórmulas electorales proporcionales. Y también ahí surge el gerrymandering, tiene que ver con eso, porque de nuevo tiene que ver con la modificación política de los distritos electorales. Pero para no perdernos e irnos por las ramas, las fórmulas electorales son mayoritarias o proporcionales, ¿sí? Entonces, cuando se imaginaron, cuando se crearon los distritos electorales, ¿no? Eso tenía que ver con dos decisiones fundamentales: los límites de la circunscripción, ¿no? y su base poblacional. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El trazado, el límite de una circunscripción, que en general ya existían y fueron tomadas más o menos como estaba distribuido, como estaban por criterios administrativos o políticos un territorio, y se estableció allí una circunscripción electoral, ¿no? Y también la creación de nuevos límites frente a los existentes. Por supuesto que todo esto, de nuevo, lo podemos pensar en función de la construcción del Estado-Nación, en una onda larga, digamos, ¿no? En una long durée, digamos, en donde un momento ya luego se estabiliza, ¿no? Y dice, bueno, producir cambios y reformas ya se torna un poco más complicado. Pero está en la política, ha estado en los proyectos políticos de los últimos años, también esta idea entonces de modificar distritos electorales, que a veces son lo que se llama en la teoría también bastiones electorales. Bastiones electorales de determinados partidos. Por eso le decía María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, y creo que incluso antes de ser gobernadora, y no lo pudieron hacer después de Cambiemos, era modificar el municipio de La Matanza, ¿no? O sea, partirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque tal como funciona hoy, favorece el peronismo. Entonces yo decía, y es un distrito fundamental para ganar elecciones y para ganar la provincia de Buenos Aires. Entonces, al transformar, si podemos transformar ese distrito y partirlo y armar 4, por ejemplo, bueno, ahí el comportamiento electoral posiblemente cambie. En fin, tiene que ver con una ingeniería institucional, pero es una ingeniería política también. La fórmula electoral, habíamos dicho que transforma las preferencias individuales de los votantes en una decisión colectiva, ¿no? Pues también tiene que ver con esto. Uno dice, bueno, la individualización, los ciudadanos, el individuo yendo a votar, pero eso luego, digamos, ¿no? Da la posibilidad de o la formación de una decisión colectiva. Y decíamos que tenemos fórmulas mayoritarias y proporcionales, ¿no? Y esto vuelvo a repetir lo que le decía respecto al ejemplo del Reino Unido. Las fórmulas mayoritarias tienen como objetivo consagrar un gobierno, ¿no? Y garantizar la gobernabilidad. ¿Cómo? Fabricando mayorías legislativas, siempre que estemos en un parlamentarismo. Fabricación de mayorías. Puede ser de mayoría simple o de mayoría absoluta.
Y ahí también ingresa la idea del balotaje, que está interesante ahora porque pasó lo de Brasil. Porque el 30 de octubre Brasil va al balotaje. ¿Para qué está el balotaje? Siempre dentro de esta cuestión de las fórmulas mayoritarias. Estamos en las fórmulas mayoritarias, que puede ser de mayoría absoluta, mayoría simple. En el caso del balotaje, refuerza o crea mayorías y por lo tanto construye gobernabilidad. Ahí hay una discusión interesante. Lula va a ir con Bolsonaro y es posible que Lula gane, y seguramente va el ganador, que digo, repito, seguramente sea Lula, por los otros partidos que están ahí, que van a, me parece, terminar apoyando más al Partido de los Trabajadores. Es posible que digamos que Lula, vamos a decir así, saque 55 versus 45, supongamos, ¿no? O más incluso, tal vez. Pero supongamos 55-45. Si miramos eso, balotaje, en relación a la elección del otro día, que fue 48-43, en un caso tenemos una diferencia de 5, y el balotaje, ¿qué hace? Me crea, al quedar dos actores y genera una polarización inevitable propia de la regla balotaje, me genera una mayor, muy probablemente, una mayor legitimidad. Entonces, es obvio que uno va a sacar más de 50 y el otro menos. Yo creo que en el caso de Brasil, la tendencia ahí se va a hacer como de 10 puntos para mí, 55-45. Pero, por ejemplo, veamos lo que pasó con Macri y Scioli en el 2015. Scioli había ganado con 37% de los votos la primera vuelta, pero por el sistema electoral, si hubiese sido de mayoría simple, vamos a ponerlo así, ganaba Scioli. Y gobernaba con el 37% de los votos. Y Macri era oposición con el 34%. Pero ¿cuál es el razonamiento? ¿No es poco 37% de los votos? Lo que tenemos que garantizar es una mayor gobernabilidad, una mayor gobernabilidad en el sentido de la formación de un gobierno más fuerte. Por lo tanto, el balotaje me produce eso. ¿Qué es lo que me produce? No solamente que en el caso de la elección se dio vuelta, sino que Macri sacó 51 más o menos y Scioli terminó con 49. Me construyó una mayoría artificial. No artificial porque no sea real, sino porque el mecanismo de balotaje lo que hace es, primero, construir finalmente una mayoría entre dos. Y entonces Macri, bueno, sale con el 51% de los votos y va a gobernar con una mayoría fabricada en el balotaje que le da una fuerte legitimidad. Y por otro lado, esto tiene un efecto sobre el sistema de partidos, que es que sabiendo que hay balotaje, eso, el sistema pasa de un bipartidismo a quizás un multipartidismo o a un sistema de más partidos. En el 2015 pasó eso, entre Massa, Scioli y Macri. La idea del balotaje hace que terceros partidos jueguen también, aparezcan como una posibilidad que luego van a seguramente desaparecer, porque en el balotaje quedan dos, pero que al mismo tiempo entonces tiene un efecto sobre esa primera vuelta, que haya más de dos partidos en general. Por supuesto, de vuelta volvemos a las culturas políticas, hacia bipartidismos históricamente, más o menos, pero el balotaje tiene este efecto sobre el sistema de partidos también. Esto es una discusión muy interesante que ya vamos a volver. Y por otro lado, las fórmulas proporcionales, ¿no? Que lo que intentan no tanto quizás es consolidar gobernabilidad, etcétera, etcétera, sino garantizar un reparto equitativo de las bancas, ¿no? Entre los que compiten. Busca más bien un equilibrio de votos, un equilibrio entre votos obtenidos y escaños asignados, ¿no? De nuevo, el Parlamento, ¿no? Representación proporcional, ¿no? Con listas partidarias. Entonces, también pensemos que esa relación entre fórmulas mayoritarias y proporcionales está, ¿no? En comienzo del siglo XX, está en la discusión en Europa sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase obrera tenía fuerza. Uno podría pensar en realidad que el movimiento de los partidos políticos de abajo, socialistas, de izquierda, produjo un cambio finalmente en las instituciones. ¿Por qué? Bueno, porque esas personas con sistemas de mayorías simples, muchas veces esos partidos no podían participar. Participaban, pero quedaban por fuera de la capacidad de representación. Esto quiero decir. En cambio, a partir de un sistema de representación proporcional que trata de hacer algo más equitativo entre votos y representación, fue favorecedor para los partidos, por ejemplo, de izquierda o socialista. Esto hay muchas discusiones. Nosotros estamos, porque hay muchos libros y textos sobre esto. Nosotros acá colocamos una cuestión más bien
no tan extensa, ¿no? Bueno, bien. Avanzando un poquito más, otra cuestión muy importante, que también justo hablábamos con Constanza, la posibilidad de darles algunos esquemas, imágenes, algún video, vamos a buscar para las clases siguientes, de la cuestión de la boleta, que también siempre es una discusión muy importante. En Argentina fue una discusión, pero en todo el mundo, o en muchos países de vuelta, de democracias, en Alemania, se intentó hacer la cuestión de la discusión con la lista, si la lista es más o menos democrática, si la lista representa bien, la lista que el ciudadano va, cualquiera de nosotros agarramos un cuarto oscuro y vemos cómo está conformada, si eso tiene una estructura, digamos, más democrática, menos democrática, si nos da mayor libertad o nos da menos libertad, si es mejor el voto electrónico o la lista única, en fin. Básicamente la discusión es entre lista, ¿no? Lista unificada o lista sábana, como tenemos nosotros. Si las candidaturas están mejor estructuradas y son más accesibles al ciudadano en una u otra forma. Todo esto tiene que ver con este punto sobre la estructura de la boleta de votación, que básicamente uno puede ver que hay algunos modelos, ¿no?, fundamentales, siempre donde están los partidos políticos, ¿no? Y donde los partidos políticos se presentan y se promueven. En definitiva, de nuevo, votamos candidatos en partidos. En nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, y los modelos que pone de Luca, ¿no? La lista cerrada y bloqueada es un modelo, la nuestra es una lista bloqueada y cerrada, es decir, que nosotros agarramos esa lista y no podemos modificar nada. Podemos cortar boleta, eso es otra cosa. Pero la lista es cerrada y bloqueada, no podemos modificar básicamente el orden en que la lista está estructurada, y por lo tanto es cerrada y bloqueada. Y hay listas, ¿no?, cerradas y desbloqueadas, donde la lista es esa, no puedo agregar otras personas, otros candidatos, pero sí puedo modificar, por ejemplo, el orden de los candidatos, y por lo tanto uno puede pensar que este sistema es un poco más democrático porque le da al ciudadano la capacidad de modificarlos en la lista y poner, no, quiero que primero vaya este, segundo este, vaya otro. Bueno, en el conteo final eso va a dar un número, ¿no?, y va a dar una posición respecto a los candidatos, pero le daría mayor libertad al ciudadano en su relación con el partido político, ¿se entiende?, en la elección. O sea, que cada una de estas otorgan, ¿no?, un margen de acción distinto a la hora de sufragar, a la hora de votar. Y después también está la lista, ¿no?, abierta, o que también se llama panache, ¿no? O también otro término, ¿no?, que tiene que ver, otro término muy técnico, digamos, de la discusión sobre los sistemas electorales, ¿no?, que en la lista totalmente abierta, ¿no?, el votante puede alterar tanto el nombre, ¿no?, el orden, perdón, el orden de los candidatos, ¿no?, como el nombre de los candidatos, incorporando postulantes, por ejemplo, de otros partidos, y por lo tanto confecciona casi su propia boleta individual. Esos son mucho más difíciles, esos sistemas de boleta, ¿no? En general existen en muy pocos casos, y más bien lo que hay es listas cerradas bloqueadas y listas cerradas desbloqueadas, ¿no? Donde decíamos, ¿no?, en la lista cerrada desbloqueada se puede tachar, se puede colocar una preferencia, ¿no? Permite un mayor juego, ¿no? Porque lo que hay ahí es que hay una competencia entre los candidatos, ¿no?, de un mismo partido, a partir de esta posibilidad del ciudadana de producir alguna intervención o producir alguna modificación. Quizás para nosotros, si los escuchamos por primera vez, nos parece raro, porque en general votamos una boleta ya cerrada y bloqueada y listo, ¿no? Pero existen otros sistemas electorales donde en la cuestión de la boleta específicamente se puede producir ese mecanismo. ¿Cómo se clasifican los sistemas electorales, no? Bueno, ya lo dijimos un poco, tiene que ver con el sistema mayoritario, ¿no? Donde sí se agrega una cuestión más que no dijimos, es que solo cuentan los votos del ganador y los demás no son considerados, ¿no? El sistema mayoritario, bueno, da una preeminencia a las mayorías. En el caso, de nuevo, de la elección del presidente, uno puede sacar 50 millones de votos, como puede pasar en Brasil, países, o acá, o 15 millones de votos, y no, a nivel poder ejecutivo, a nivel conformación de gobierno, no hay la posibilidad de compartir el poder. O por supuesto eso luego
sí cuando hablamos de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero el sistema mayoritario cuenta las votos, es un sistema donde se cuentan los votos de ganador, ¿no? Y en un sistema proporcional, para decirlo en los dos términos conceptuales, en uno en uno sobre todo cuentan los votos del ganador, y en el sistema proporcional todos los votos tienen valor, ¿no? Todos los votos cuentan. Por lo tanto, hay algunos autores que dicen el sistema proporcional además es más democrático, porque representa más, representa mejor. Y eso tiene que ver con algo que es muy importante para nosotros, que es la cuestión del parlamentarismo y del presidencialismo. Es decir, en qué sistema de gobierno además estamos operando, en tanto analistas y en tanto ciudadanos. Eso va a tener que ver con, siempre estamos hablando de la conformación, en este caso, del Poder Ejecutivo, en el sistema de gobierno que nos instalemos. De nuevo, por supuesto, en el Congreso, en la Constitución, en la formación de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, aunque no es lo mismo porque senadores son dos primeros por la mayoría y uno por la minoría, no es un sistema proporcional en el sentido en que sí lo es la Cámara de Diputados, aunque sabemos que tiene distorsiones porque, lo que decíamos antes, por el mal apportionment, por la desigualdad o la distribución, la mala distribución en la representación. Sin embargo, sabemos que ahí sí hay una proporcionalidad que tiene que ver con las circunscripciones, tamaño de circunscripción, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Cava, las más grandes, por ejemplo, y la asignación de bancas, ¿sí? También tomar esta idea, dice, me parece interesante, de Luca, que vimos al inicio de la cursada, que es la idea de los clivages, ¿no? La idea de las divisiones sociales políticamente relevantes. Los sistemas electorales no operan en el vacío. De nuevo, no son un puro sistema de reglas institucionales como si fuesen una pura técnica neutral. No, son el resultado de procesos políticos, de procesos de democratización política, por supuesto, y además operan en un entramado complejo donde están los distintos territorios, los clivajes sociales, las diferencias centro-periferia, en fin, una serie de elementos que cuando uno va y pone la lupa, amplía, digamos, esa complejidad, ¿no? Sabemos que los clivajes tienen que ver con cómo arraigan, ¿no?, los partidos políticos en la sociedad. Por lo tanto, ¿qué sistema de partidos tenemos? Por lo tanto, también si va a ser un bipartidismo, un multipartidismo, si va a ser un sistema de gobierno presidencial, semipresidencial o parlamentario. En fin, ven cómo se va abriendo la cuestión. ¿En qué sentido se va abriendo? En que nosotros tenemos que pensar esta discusión y estos textos sobre el sistema electoral sumando todo lo que hemos visto, por decirlo de algún modo. Incorporamos todo lo que hemos visto, porque si no, no podemos pensar la cuestión del sistema electoral. Básicamente, si no pensamos el territorio, el sistema de partidos, si es un presidencialismo y si es un bipartidismo, bicoalicionismo, en fin, multipartidismo. Básicamente, esos elementos son fundamentales. Por supuesto que después podemos decir, bueno, hay diferencias territoriales inmensas, hay la concentración de la representación política en una zona del país. Ya ahí entraríamos en una discusión más fina, inclusive, ¿no? Ejercicio que podemos hacer, por supuesto, pero iría como en un segundo lugar, ¿no? Las tradiciones partidarias, las culturas organizativas, ideológicas, cómo se comporta la ciudadanía, la fragmentación electoral, la fragmentación social, los nuevos actores, los outsiders, en fin. Para hacer un análisis completo, todos esos elementos son fundamentales, ¿no? Entonces, lo que está diciendo de Lucas es que todo eso es importante porque los sistemas electorales no operan en el vacío, ¿no?, sino en un complejo entramado de distintos elementos donde los clivajes sociales son uno, las ideologías son otras, el sistema de gobierno es otro, el sistema partidario es otro, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también decíamos entonces, o de Luca dice en realidad, que los estudios de los sistemas electorales básicamente se concentraron, ¿no?, en tres aspectos fundamentales. Algo que decíamos también recién en realidad, lo recuperamos. Sistema de partidos,
la competencia intrapartidaria, ahí también incluso podemos volver a Sartori, ¿no? A Duverger y luego a Sartori, podríamos decirlo en ese orden, la selección de candidatos y el reclutamiento de los representantes. ¿De dónde se reclutan? De nuevo Panebianco un poco ahí, ¿no? Aunque ustedes tienen un texto donde los textos que tienen no ahondan tanto en esto, pero sí hemos visto la cuestión, ¿no? de los militantes, de los adherentes, en fin. No lo vimos en estos textos puntualmente, pero digo, ya saben un poco que eso está en la mecánica de los partidos. Por otro lado, la cuestión de los sistemas electorales tiene lo que De Luca llama los efectos directos, ¿no? ¿Qué son los efectos directos de los sistemas electorales? Bueno, dada una cierta distribución de votos, se tiene automáticamente un proceso de traducción que decide una asignación de bancas. Esto es bastante importante también, me parece un punto importante. Hay un efecto directo del sistema electoral. ¿Cuál es? A una cantidad de votos, una asignación de bancas. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Ya sabemos, ya lo dijimos, a partir del sistema de Hont, en nuestro caso, que es un sistema muy popular también. Después hay otro, el de Hare, otros sistemas, ¿no? Que traducen esa cantidad de votos en bancas y por lo tanto, habíamos dicho que en nuestro caso favorece a los partidos más grandes. Eso uno lo puede pensar también dando mayor estabilidad. Algunos podrían decir, pero es menos democrático porque los partidos más chicos no ingresan. En fin, son miradas que priorizan también cómo está organizado el sistema político, ¿no? O lo que decíamos de Inglaterra. Y los efectos indirectos, que también es importante. Los efectos indirectos son los efectos que un determinado sistema electoral, ¿no? provoca sobre las expectativas de los actores. Votantes, ¿no? activistas, candidatos y fundantes partidos políticos. Los efectos directos, claro, dice De Luca, son más fáciles de apreciar. Hay que contar, hay que hacer bien las cuentas, hay que mirar cómo se traducen esos votos. En cambio, los efectos indirectos no son un poco más complejos de visualizar sí, no me sale la palabra, de predecir, digamos, ¿no? el comportamiento. Pero los efectos indirectos tienen también, entonces es un efecto que sobre todo son los partidos y los actores políticos, ¿no? Otro de los efectos, estamos viendo el tema, entonces, la cuestión de los efectos del sistema electoral, tiene que ver, ¿no? con los efectos directos a nivel distrital, ¿no? Por ejemplo, un sistema de mayoría simple, como habíamos dicho, en distritos uninominales, es decir, el que más votos saca, el que primero llega, se lleva todo. En distritos donde solo se elige un candidato, es totalmente negativo para las minorías, ¿no? De nuevo, en los efectos directos a nivel distrital, digamos, ¿no? De nuevo, ahí incorporamos entonces la cuestión de si es de mayoría simple o no, o si es más o menos proporcional, pero la cuestión del distrito, si es un distrito uninominal, o si no lo es, eso va a estar en relación con los otros partidos, con las minorías básicamente, o sobre todo, mejor dicho, la relación entre mayorías y minorías, cómo se va a dar, ¿no? En los sistemas de mayoría absoluta no difiere tampoco, ¿no? Tanto, salvo que proporcionan el balotaje, pero también tiene una reducción de las minorías. Las minorías en los sistemas mayoritarios, en general, sea simple o sea absoluto, más bien tienden a perder más, ¿no? A perder un poco más en la competencia, ¿no? Y da más lugar a partidos más moderados o partidos más pragmáticos, ¿no? Sobre todo si hay balotaje, que es lo que decíamos antes, que nos da la idea o nos da la posibilidad incluso de que haya más de 2 partidos, ¿no? Y los sistemas proporcionales, en términos generales, tienen más bien como lo que Sartori dice que fotografían la realidad, ¿no? Son una buena expresión de la realidad. Por supuesto que siempre, de nuevo, todo esto tiene que ver con la forma electoral, con la fórmula electoral que se utilice, ¿no? Hacíamos lo de Hont, el de Hont produce una mayor reducción, digamos, y tiende hacia la facilitación de mayoría. Ya después vamos a subir algún video también que teníamos en algún momento de explicaciones
bien claras, con esquemas de cómo funciona el sistema de Hont, que es muy sencillo, también lo pueden buscar en internet, digamos, pero es una forma electoral proporcional, pero que tiene un sesgo mayoritario. Esa podría ser una definición. Y por supuesto también es muy importante acá el umbral de exclusión. Algo que decíamos antes, ¿no? El umbral de exclusión legal o efectivo es muy importante, ¿no? Porque esa legalidad me pone un piso o un tope, digamos, ¿no? Y también tiene que ver si ese umbral de porcentaje va a favorecer una mayor participación de partidos o va a tender a reducirse a más bien los partidos grandes, competitivos, etc. Entonces, hay un efecto, ¿no?, directo sobre el sistema partidario. Puede ser tanto reductor, como decíamos, o más proporcional y abrir. Por eso los parlamentarismos son en general multipartidismos. Esto es una idea de Duverger, que también después fue discutida un poco por Sartori, pero es interesante, por lo menos para pensar. Y los presidencialismos, no todos, porque ahí de nuevo hay que calcular, hay que ir a Brasil. Perdón, iba a decir esto. Y los presidencialismos tienden al bipartidismo. Pero si miramos lo que en Brasil se llama el presidencialismo de coalición, la fragmentación que existe, dice, uno mira y dice, ¿pero qué es esto? Funciona más como un parlamentarismo, sí, pero en un presidencialismo, lo cual trae muchos problemas. Bueno, ahí también hay que dejar de lado ciertas esquemas, ¿no? Y ver que en realidad no es tan estricta la fórmula de Duverger, ¿no? Sí, sin embargo, en los parlamentarismos yo creo que ahí sí se ve mucho más claro que siempre en general son pluripartidistas, multipartidistas, ¿no? De nuevo, va al mismo tiempo tener que ver con cómo están los partidos implantados en el territorio, si hay partidos étnicos, si hay partidos lingüísticos, toda una discusión que en Europa es bastante importante. Nosotros no tenemos tanto esos problemas, ¿no? Nosotros tenemos partidos políticos organizados más a la británica, por decirlo de algún modo, aunque lo digo así porque sobre clivajes sociales más claros, ¿no? No hay una discusión, no tenemos partidos religiosos, ¿no? No tenemos partidos lingüísticos, étnicos, religiosos, territoriales en el sentido de autonomías, no tenemos esa configuración partidaria. Bueno, eso ya sabemos que es muy importante verlo, ¿no? Entonces, los efectos, ¿no?, sobre lo distrital es muy importante, ¿no? Cuanto más homogénea sea la distribución de la base electoral de los partidos, ¿no?, en las diferentes circunscripciones, más se va a parecer al resultado nacional general, ¿no? Entonces, cuanto más homogénea es la distribución de la base electoral, más va a coincidir con en una elección determinada, ¿no? Entonces, homogeneidad o no homogeneidad de la base electoral también es importante, ¿no? Entonces, los efectos directos nacionales de los sistemas electorales, por supuesto, tienen que ver con los partidos políticos de mayor peso a nivel nacional, ¿no? Esos partidos políticos de mayor peso a nivel nacional van a generar ser más premiados, ¿no?, cuando su electorado esté más homogéneamente desarrollado, y va a suceder lo contrario con los partidos minoritarios, ¿no? Yo creo que en Argentina eso se puede ver bastante bien, ¿no? Y en los sistemas electorales proporcionales, ¿no?, sobre todo en aquellos sistemas que registran, como dice De Luca, una alta correspondencia entre porcentajes de votos y bancas, el comportamiento racional de los partidos, ¿no?, va a ser el de maximizar apoyos propios, ¿no?, en aquellos lugares donde haya sistemas electorales proporcionales. Van a ver que al final del texto todo estaba esta cuestión que yo me adelanté un poco, pero la pregunta de Duverger, ¿cuál es el mejor sistema electoral? Duverger dice, no, la pregunta que hay que colocarla de este modo, no es cuál es el mejor sistema electoral, sino cómo funcionan los sistemas electorales, ¿no? Entonces, él dice esta cuestión que decíamos del bipartidismo, tiene que ver con el sistema mayoritario, y el sistema proporcional y de mayoría absoluta o balotage tendían un poquito más al multipartidismo, aunque relativizaría eso último, ¿no? Después también ya sabemos, vino Rocan
y Lipset y Rockham, ¿no? Y dijeron en los 60 que en Europa, sobre todo, las profundas divisiones sociales, producidas por todo lo que ya sabemos, ¿no? Los clivages, ¿no? Los clivajes generados, habían generado sistemas multipartidistas, ¿no? Antes que la representación proporcional fuese adoptada. Entonces, ahí hay una cuestión interesante hacia el final del texto para tomar en cuenta cómo los clivajes producieron multipartidismo y no el sistema de representación proporcional. Más bien, el sistema de representación proporcional vino después y se adaptó, ¿no? ¿Qué fue primero entonces? ¿El sistema de representación proporcional que me puede generar un sistema multipartidista o más bien los clivajes sociales, dicen Stein y Rockham, como ya vimos, Lipset y Rockham, y nos generan la estructura social, la historia social y política de esos países en realidad nos generan un multipartidismo que luego los sistemas electorales adaptan o se adaptan, ¿no? Y también algo que sí, que de nuevo aparece en el texto, que aparece este autor Lispard, entonces dijimos Duverger, Rockham y Lispard, ¿no? Hacia el final del texto también para que tomen en cuenta. Para Lispard, los sistemas electorales eran mucho más importantes en esto que él decía, lo que es el plano directo, ¿no? Los efectos directos, la relación entre votos y bancas, que dijimos, ese es el efecto directo de un sistema electoral. Para él, más importante o más potente son los efectos del sistema electoral en la relación entre votos y bancas que sobre el sistema de partidos, ¿no? Ahí hay una discusión muy interesante que yo creo que nos va a acompañar a lo largo de la materia, de esta segunda parte sobre todo, y que tiene que ver entonces en esta relación, digamos, de mirar entre varias cosas, pero sobre todo esta, ¿no? Cómo el sistema electoral tiene efectos, un efecto directo que es votos bancas, que hay que mirar, y luego esto que también llamábamos efecto secundario, que es entre sistema electoral y sistema de partidos, ¿no? Cómo afecta a los partidos políticos y a su organización. Ahí hay como dos cuestiones muy fundamentales que al mismo tiempo nos completan, ¿no? Incluso lo que decimos, el nombre de la materia, ¿no? Partidos políticos y sistemas electorales. Después entonces vamos a vamos a subir, vamos a dar algunos ejemplitos de video seguramente del sistema de ONT, recuerden, es el que se usa en nuestro Congreso para computar la relación entre votos y bancas, que tiene un sesgo mayoritario, es decir, que favorece, a pesar de ser proporcional, favorece un poco más a los partidos más grandes, y por otro lado también dar algunos ejemplos bien claros, gráficos incluso, sobre la cuestión de las listas, ¿no? Lista abierta y desbloqueada, lista cerrada y bloqueada, lista cerrada y desbloqueada, en fin, como eso también es un elemento del sistema electoral que uno diría, bueno, más mínimo, menos macro en el sentido de que no estamos mirando los partidos, pero sí, porque cuando vamos cuando somos ciudadanos y votamos, y además con todo lo que sabemos que supone el voto, como dice Rosa Malón, pero también como dice De Luca, que es finalmente, que también es algo interesante, ¿no? Que tiene que ver con no solamente la conformación de autoridades, sino el accountability vertical, diríamos nosotros, ¿no? El control retrospectivo de nuestros gobernantes, ¿sí? Y la posibilidad de sacarlos o no sacarlos. Bueno, la lista ahí cumple un rol fundamental. El instrumento lista es parte del sistema electoral. Aunque uno puede decir, bueno, es un aspecto no mínimo, porque como hemos venido viendo en los últimos tiempos, incluso en Argentina, se ha discutido muchísimo, incluso hasta hace poco, la oposición intentó formar quórum, creo que no llegó al quórum, no pudo discutir en el ámbito parlamentario, creo que si mal no recuerdo, no pudo llegar a discutir o a producir alguna reforma en términos de lo que es, digamos, lo que se llama la lista sábana, que por ejemplo la oposición lo ve como menos democrático, ¿no? Lo ve como un instrumento de confección menos democrático porque no orientaría mejor al ciudadano cuando va y vota. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir viendo y vamos a graficar, digamos, un poco más estas dimensiones, tanto las de la fórmula electoral de ON, ¿sí? Es decir, de representación proporcional para elegir nuestros congresales, digamos, nuestros diputados, y la cuestión de la confección de las listas. Todas son discusiones políticas al mismo tiempo. Si ustedes, digamos, aparecen como meras discusiones técnicas, bueno, ese es el politólogo ahí, es el que tiene un saber técnico, pero que sabe que al mismo tiempo es un saber, digamos, sobre la discusión política
sobre modelos de democracia, inclusive, uno podría decir que se priorizan en un caso o en otro. Quiero decir, un caso o en otro puede ser una oposición y un oficialismo X en determinado momento histórico. Bueno, les dejo esta clase, van a tener luego ya clases prácticas y la semana que viene les vamos a mandar el link para que se conecten. Les pido por favor, va a estar buenísimo, va a venir Marcos Schiavi, el director nacional electoral, ¿sí? Del Ministerio del Interior de la Nación, nada más y nada menos, para seguir conversando de todas estas cosas. Va a estar buenísimo, va a quedar grabado igual, pero está bueno que le puedan hacer preguntas, que podamos participar. Así que les mando un saludo y que tengan buena semana.